Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Al que le pagan se alegra, y el que paga descansa. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie Maneje su dinero y con el desarrollo del tercer tema de esta serie: ¿cómo hago para salir de deudas? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo hago para salir de deudas? Hoy veremos la segunda parte de este tema. Y si por alguna razón no pudo escuchar el tema anterior, lo invitamos para que lo escuche en nuestro canal en YouTube. Usted nos puede encontrar allí colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará no solo los temas de nuestra serie Maneje su dinero, sino que también otros temas que hemos compartido en este espacio. Y hoy finalizaremos el tercer tema que iniciamos en el programa anterior: ¿cómo hago para salir de deudas? En el programa anterior compartimos 2 pasos para salir de deudas. Pastor Ángelo, buenos días y recuérdenos el primer paso. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana de viernes. El primer paso que hablamos para salir de deudas es arrepiéntase de su desorden financiero. Y dijimos que al no reconocer que pecamos cuando somos descuidados en nuestras finanzas, con plena seguridad volveremos a reproducir este mal. Esa conducta dañina de gastar y gastar sin pensar en el futuro se llama desorden financiero. Algunos ejemplos de este desorden vistos son, por ejemplo, no realizar un presupuesto o hacerlo pero no cumplirlo, no someterse a él, gastar más de lo que se gana, no tener un orden de prioridades en el gasto, no ahorrar, dejarse llevar por el consumismo y los deseos, no ser generosos y muchos otros más. Quiero recordar una frase dicha por usted en este punto que la considero muy importante. El problema de la mala administración del dinero que nos produce deudas es un problema del corazón y por el cual debemos arrepentirnos, que en esencia es la falta de dominio propio. Y continuando con el repaso, el segundo principio visto para salir de deuda fue: corte con el hábito de endeudarse. Dice el Proverbio 22:7, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Ángelo, ¿qué aspecto quiere recordar y resaltar de este punto? Aquí dijimos, Oscar, que cada uno debe tomar la firme decisión de no endeudarse. Si lo hacemos y le pedimos a Dios que nos ayude a no endeudarnos, pase lo que pase, entonces Dios honrará esa petición y nos va a bendecir. Si tenemos que pasar necesidad, pues pasemos por necesidad, pero no nos endeudemos. Si tenemos que esperar para obtener algo, pues mejor va a ser que nosotros esperemos con paciencia y quizás más adelante, si es la voluntad de Dios, lo obtendremos. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Vamos ahora con los 2 siguientes pasos para responder al interrogante: ¿cómo hago para salir de deudas? El tercer paso, para los que están tomando nota: pida un milagro financiero. Lo repito, pida un milagro financiero. Y quiero leer el libro segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1, que es el sustento bíblico para este principio. Dice así: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Permítame, les sigo leyendo lo que dice la Biblia. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban.
Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Este es a lo mejor el punto más esperado por la mayoría y muy promocionado en las siembras y pactos tan de moda hoy. Sí, Oscar, pero déjenme recordarles que los puntos anteriores son las cepas, son las bases sobre las cuales nosotros podremos edificar este tercer punto o este tercer principio. Es decir, si usted no se ha arrepentido de su desorden financiero y si usted no corta con el hábito de endeudarse, ni le pida o no piense que Dios le va a conceder un milagro en sus finanzas. Recuerde que Dios es misericordioso, pero Él no es alcahuete. Él inclusive está utilizando sus afanes económicos para formar su carácter. Si usted hoy está desesperado por su desorden financiero, esa desesperación a veces Dios la permite para que usted se corrija, para que usted tome acciones puntuales de cambio. Esta historia de la viuda que recibió una herencia muy poco anhelada, como fue la deuda de su esposo, debe contener unos principios que nos puede ser de gran utilidad. Así es, Oscar, y antes de sacar los principios que revela esta historia de cómo Dios hizo este milagro, permítanme decirles que se gestó en la vida de esta viuda, lo que se gestó en la vida de esta viuda fue algo valioso, y quisiera también decir por qué llegó ante Eliseo para suplicarle ese milagro. Esta mujer estuvo casada con un hombre de Dios, eso es lo que nos dice el pasaje. De hecho, este hombre de Dios era un profeta que estuvo al servicio de Eliseo. Pero a pesar de ser un buen hombre, este creyente fue descuidado en sus finanzas a tal punto que a su muerte, en lugar de dejar una herencia, dejó endeudada a la familia. En palabras del pastor Serafín Contreras, al referirse a este hombre de Dios, él lo llamó así: bueno, fiel y entregado, pero endeudado. Así hay personas, ¿no? Es triste que este cuadro se siga repitiendo hoy día, Oscar. Hay muchos buenos creyentes que por no ponerle cuidado a su economía, terminan exponiendo a su familia y dejándolos en grandes aprietos económicos. Una vez, volviendo a la historia, una vez fallecido el hombre de Dios, entonces vienen los acreedores que tenían la facultad por las leyes de la época de esclavizar a los hijos del difunto, dejando así pues totalmente desprotegida a la viuda y sin ninguna representación masculina ante una sociedad netamente machista. O sea, además de sufrir la pérdida de un ser querido como su esposo, se suma la preocupación que estaba rondando la mente de esta buena esposa del siervo de Dios sobre qué hacer con las tremendas deudas. Sí, afortunadamente en medio de este panorama tan oscuro, la mujer fue sabia, pues acudió a Eliseo. Ella fue a la persona indicada, ella buscó ayuda del Señor a través del profeta. A ella no la vemos buscando de alguna manera endeudarse con otras personas para pagar sus deudas antiguas. No la vemos buscando a un agorero ni a un hechicero para que le echaran una manito y su suerte cambiara. La Biblia dice que ella acudió al Señor, y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Ella acude al profeta que en aquella época representaba a Dios, ¿no? Y no va a hacer una tranza con el profeta, no va a ir a pactar con el profeta, no va a ofrecerle prebendas al profeta. El profeta, que es un hombre de Dios, como ya lo habíamos hablado en un programa anterior, él tampoco le va a pedir prebendas a esta mujer. Él no le va a decir pacta conmigo, siembra en esta buena tierra. Él le va a dar un consejo de parte de Dios, él le va a dar una palabra de parte de Dios. Pero ¿cómo fue que este milagro se pudo materializar? Lo que hizo la viuda es lo mismo que el Señor quiere que nosotros hagamos, para que su poder pues opere a nuestro favor. Y vamos a verlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, empiece con lo poco que tiene. Ese principio sale de la palabra de Dios. Note, estimado oyente, que Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Lo que nos enseña entonces el pasaje es que el Señor empieza a hacer algo con lo poco que tenemos. Recordemos que la viuda lo único que tenía era un poco de aceite. Eliseo no le dijo, hija,
ve a tu casa y cuando entres encontrarás una empresa de aceite. No, el Señor no le dice eso a través de Eliseo. Algunos quisieran que Dios obrara así, ¿no? Como si Él fuera el genio de una lámpara. Pero lo que las escrituras nos muestran es que Dios, cuando va a obrar un milagro, empieza con algo pequeño. Él empieza con cosas pequeñas o con circunstancias pequeñas. Ya sea algo físico como el aceite, unos pocos panes, unos pocos peces, o algo espiritual como un poco de fe. El Señor entonces se glorifica a través de las cosas pequeñas que nosotros tenemos. Toda gran empresa empezó siendo algo muy pequeño. Sí, las grandes empresas, esas que ¡pum! De la nada, y las grandes iglesias generalmente también iniciaron pequeñas. Eso que estalla y de repente es grande, generalmente no tiene una buena procedencia. Número 2, segundo principio, no espere que Dios haga todo, ¿no? Podríamos decir que esta es la fe del necio. ¿Sí? La fe del necio es que ¡pum! Aparezcan cosas, que Dios haga todo. No es la fe que muestra la Biblia. Eliseo le ordenó a la mujer a hacer algo, sal y pide. No vemos que Eliseo diga, ay, pobre mujer, qué lástima siento por esta viuda. Nada de eso, nada de asistencialismo hay en Eliseo. El profeta la manda a trabajar. Son muchos los que quieren un milagro en sus finanzas, pero no quieren trabajar. Ellos quieren, es que algunos ven, Oscar, algunos ven la iglesia como, no sé, como un casino donde yo apuesto y ¡fum! Salen ganancias exorbitantes, pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús mismo dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Si usted quiere un milagro financiero, usted debe hacer su parte, porque Dios seguramente hará la de él. Así como usted está seguro que no puede hacer lo que Dios solo puede hacer, lo que Dios es capaz de hacer, pues también debe estar seguro de que de ninguna manera Dios hará lo que a usted le corresponde hacer. Empiece con lo poco que tiene y no espere que Dios lo haga todo. Esto es necesario si quiere ver un milagro que pueda materializarse o hacerse realidad en su vida. ¿Nos enseña algo más esta historia? Sí, el tercer principio que podemos extractar de la historia es trabaje en unidad. Lo repito, trabaje en unidad. Muchos quieren ver en sus vidas y en sus familias un milagro financiero sin botar una gota de sudor y viviendo más encima en conflictos, viviendo en desacuerdo. Pues eso no es posible. Y a pesar de que Dios bendice a quienes ofrendan, no crea que porque usted ofrenda Dios va a pagar sus deudas de forma mágica. El trabajo en unidad es imprescindible si nosotros queremos contemplar los milagros de Dios en nuestra vida y también en nuestra vida financiera. Eliseo mandó a trabajar a esta mujer, ¿con quiénes, Oscar? Con sus hijos. Se lo va a leer, dice el versículo 4 y 5. Luego entra en la casa con tus hijos. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Todos estaban involucrados en la consecución del milagro. Yo creo que a Dios le encanta la parte de la pirinola esa que dice, todos ponen. Si hay desunión y conflictos continuamente en su casa, pues déjeme decirle que va a pasar mucho tiempo para que usted vea un milagro financiero en su vida. El salmista dijo lo siguiente en el Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Esta viuda tuvo una actitud humilde, obedeció a las palabras del profeta que en sí eran las palabras de Dios. Así es, Oscar. Y este aspecto nos enseña el cuarto principio para que un milagro se materialice. El cuarto es, sométase a los principios de Dios. O sea, eso es creer y obedecer, no discutir. Cuando nosotros hacemos esto, entonces esto nos llevará a ver las bendiciones sobrenaturales de Dios. Cuando el Señor va a hacer un milagro, por lo general nunca nos da detalles. Cuando usted empieza a obedecer, entonces Dios comenzará a operar. Mire que Eliseo no le dio detalles a la mujer de lo que iba a pasar. Así mismo es Dios con nosotros. Yo sé que hoy muchos quizás están esperando que Dios les hable con detalles lo que deben hacer para poder seguir adelante, para poder surgir. Pero Dios no opera así. Cuando iba a sanar a Naamán el leproso, le dijo, zambúllete 7 veces en el Jordán. No le dijo más.
Lo que nos muestra la historia de la viuda es que esta mujer hizo tal y como Eliseo le había dicho, sin conocer lo que iba a suceder más adelante. Otro aspecto a resaltar en esta historia es que el aceite dejó de fluir cuando se acabaron las vasijas que le prestaron sus vecinos. Esto entonces nos da el quinto principio y es este. Recuerde que la provisión sobrenatural llega hasta donde llegue mi proactividad. Lo repito. Recuerde que la provisión sobrenatural llega hasta donde llegue mi proactividad. Solo hasta cuando el hijo de la viuda dijo, ya no hay más, fue cuando el aceite dejó de fluir. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de vasija los hijos de la viuda hubieran encontrado otra cosa en la cual hubieran podido echar el aceite? Pues el aceite hubiera seguido fluyendo. Esto nos revela que el Señor no está limitado, lo limitados somos nosotros. Pero a veces nosotros ponemos límites donde no deberíamos. En ocasiones cuando el Señor quiere que nosotros sigamos avanzando, nosotros nos detenemos. Cuando el Señor quiere que nos sigamos esforzando, entonces decimos, ay, estamos cansados. Cuando justamente Dios nos iba a entregar una bendición, nosotros renunciamos. Sea proactivo y permita que la bendición de Dios siga fluyendo, vaya más allá, camine la otra milla. Dé mucho más de lo que está dando, no sea escaso. Muchos son escasos de recursos porque son escasos en sus mentes. Atrévase a ir hasta donde cree que debe ir, pero vaya mucho más allá, porque quizás Dios lo quiere llevar mucho más lejos. Permita que Dios sea quien ponga el límite, no lo ponga usted. Estamos en Vidas con Propósito con el tema ¿Cómo hago para salir de deudas?, de la serie Maneje su dinero. Hasta el momento hemos compartido 3 pasos que responden a este interrogante, como son: arrepiéntase de su desorden financiero, corte con el hábito de endeudarse, pida un milagro financiero, aclarando que esto solo es posible si ha puesto en práctica los 2 puntos anteriores. Si usted los aplica, podrá salir de este mal hábito de endeudarse. Pastor Ángelo, ¿qué nos falta para definitivamente cortar con este flagelo? Oscar, este último puede sonar muy simple y obvio, pero aunque así lo parezca, muchos no lo ponen en práctica. Y es, por favor escríbalo, pague. 5 letras, pague. Dice la Biblia en Romanos 13:7, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si den impuestos, paguen los impuestos. Si den contribuciones, paguen las contribuciones. Al que dan respeto, muestren el respeto. Al que dan honor, ríndanle honor. A mí, yo hago la siguiente pregunta, Oscar, ¿no le parece impresionante que Pablo les tenga que escribir esto a los cristianos de Roma? Sí, parece como algo, pues, muy obvio para los cristianos, ¿no? Pagar sus deudas. Esto quizás nos muestra que, al parecer, la cultura del no pago viene desde hace muchos siglos, ¿no? Pero nosotros debemos marcar un precedente y sacar de la lista de deudores nuestros nombres. Dejemos en alto el nombre de Cristo, porque cuando hay un cristiano que debe, entonces eso empiezan los comentarios de los no cristianos, de los no creyentes, y empiezan a decir, ¿y eso qué es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que dice que teme a Dios, que Dios es su proveedor? Y se deja en descrédito el nombre de Dios y el nombre de la iglesia local a la cual pertenezcamos. Retomando como ejemplo la historia de la viuda relatada en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, en cuanto a este aspecto de pagar las deudas, ¿qué le dijo el profeta Eliseo a la viuda? Qué bueno, Oscar, que usted retome nuevamente, o me haga nuevamente retomar la historia. Una vez multiplicado el aceite de la viuda, entonces corrió hacia donde el profeta Eliseo para que le dijera qué debía hacer con tanta bendición. Bueno, le quiero decir primero lo que no le dijo el profeta. El profeta no le dijo, bueno, entonces deme la mitad del aceite a mí. No le dijo eso. Ni siquiera le dijo, deme el diezmo a mí. El diezmo es muy seguro que esta mujer lo tuvo que haber llevado al templo. Pero vea lo que sí le dice el profeta. Bueno, también le voy a decir otras cosas que no dijo el profeta. El profeta no le dijo, tranquila hija, ese aceite se venderá solo y tú vivirás de las ganancias. No le dijo eso. Nuevamente el profeta la manda a trabajar. ¿Sí? La mandó a trabajar en la recolección del aceite, en la búsqueda de las vasijas. Y aquí nuevamente vemos que la manda a trabajar. Se lo voy a leer. Ahora ve a vender el aceite. Esto es lo que dice Eliseo. Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Vea que aparte de convertir a la viuda en una vendedora de aceite, el profeta le da prioridad a las deudas. Luego le dice que con lo que le sobre, ¿sí? Solo con lo que le sobre, es cuando dice podrá utilizarlo
para seguir viviendo. Pero, Oscar, usualmente la gente hace exactamente lo contrario. Dios les da una bendición y entonces se van para el cacique, se van para Megamall, se van de shopping, y ellos empiezan a gastarla en cuanto a cosa anhelan, en cuanto deseo tienen, y solo si les sobra, entonces ellos van y pagan, pero si no les sobra, no abonan ni siquiera algo a sus deudas. Lo que usted quiere decir es que si recibo una provisión milagrosa de recursos, debo darle prioridad a las deudas, no a otras necesidades o deseos. Sí, eso en cuanto a si recibo ¿cómo dice usted? Una provisión sobrenatural o un milagro. Pero lamentablemente para algunos el pago de las deudas no son una prioridad, sino una opción. Y eso es muy triste porque muchos cristianos ni siquiera las tienen dentro de su presupuesto. O sea, en el presupuesto que ellos deben armar o que debemos armar, si nosotros tenemos deudas, las deudas deben de estar ahí contempladas. Yo pregunto, ¿cómo pueden pretender que Dios les siga bendiciendo? Yo he visto cómo cristianos endeudados clamaron a Dios en medio de sus afanes y Dios les bendijo porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Pero para sorpresa mía y quizás hasta de Dios, bueno, Dios nunca se sorprende de nada, no se inmutaron en lo absoluto a pagar sus deudas. ¿Sabe cómo se llama eso, Oscar? ¿Cómo se llama? Irresponsabilidad neta. Eso se llama mal testimonio, eso es dejar en descrédito el nombre de Cristo. Y todos debemos saber que Dios nunca bendecirá a la gente irresponsable. Si quiere que Dios lo bendiga, tendrá que aprender a ser responsable. Y si usted debe, como mínimo comience poniendo la cara y fijando plazos en los que usted va a pagar. Créame que si esa es su determinación, entonces Dios lo honrará y le entregará recursos para que usted pueda ser libre de toda deuda. Pero por favor, no piense que de forma milagrosa usted va a pagar las deudas. Dios puede utilizar un milagro para darle, para proveerle. Pero una vez usted tiene esa provisión, lo que Dios espera, lo que Dios le ordena, para ser más exacto, es que usted vaya y pague sus deudas. Si alguno dirá, pero todavía no tengo los recursos, pastor, todavía no he visto la bendición, entonces ahí se está midiendo su carácter y usted debe empezar de lo poquito que tiene, de lo poquito que recibe, debe destinar, ir a su acreedor, poner la cara y decirle, no me alcanza para abonarle tanto, pero tengo esta pequeña cantidad y voy a serle fiel y se lo voy a traer mes a mes o semana a semana, según sea el caso. Y yo creo que ese acreedor se va a agradar, pero por sobre todo, Dios se va a agradar de esa actitud y en consecuencia, entonces Él le va a bendecir para que usted pueda salir de deudas. En otras palabras, debemos presupuestar también dentro de lo que nosotros, recibimos, pagar las deudas, abonar a las deudas. Sí, los cristianos a veces somos muy laxos. La otra vez hablaba con un cristiano que le da vergüenza acercarse a otro cristiano porque le debía dinero. Y yo le dije, lo mejor que usted puede hacer es acercarse a él, ponerle la cara, fijar algún monto, así no sea mucho, porque la deuda era alta. Le dije, así no sea mucho, con el solo hecho de que usted le ponga la cara y le diga, le voy a pagar esto todos los meses, me voy a esforzar mientras de pronto Dios me bendice y le puedo abonar mucho más. Yo creo que ese cristiano acreedor se va a sentir satisfecho, creo que ese cristiano se va a sentir contento y va a cambiar la actitud y el concepto que tiene de usted. Porque hasta el momento el pensamiento que tiene es que ese hombre, aunque es cristiano, es un irresponsable. Si usted vive estos principios, entonces esta promesa será suya. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo las lluvias sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de sus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Deuteronomio 28:12. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la serie Entendiendo las parábolas de Jesús, con el tercer tema, ¿cansado de orar? En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en la nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano.
Pastor Ángelo, una breve degustación de esta parábola. Bueno, cansado de orar, ¿por qué el tema? Pues porque si queremos ser honestos, los cristianos a veces nos cansamos de orar, sobre todo cuando no vemos respuesta a nuestras oraciones. Algunos queremos orar un día por algo y al otro día ver respuesta, pero Dios no opera así. Dios quiere formarnos en nuestro carácter y Jesús dio una parábola con ese propósito. Es la parábola de la viuda y el juez injusto, y el encabezado dice que Él dio esta parábola para que no desmayáramos en la oración y para que no nos cansáramos de hacerla. Entonces, vamos a estudiar esta parábola el próximo domingo. Si usted no tiene dónde congregarse, lo invitamos a nuestra reunión de Piedecuesta a 8 de la mañana o Colegio Americano en Bucaramanga a las 5 de la tarde. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, si por alguna razón ha escuchado los temas de esta serie, lo invitamos para que, o perdón, si no los ha escuchado, lo invitamos para que lo pueda escuchar a través de nuestro canal en YouTube. Usted nos puede buscar allí en esta página, colocando Comunidad Vida con Propósito, y allí encontrará no solo los temas de esta serie, sino también otros temas que hemos compartido en este espacio. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo miércoles estamos nuevamente acá en Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.